Buenas noches, querida iglesia. En esta noche venimos a dar continuidad y a compartir un nuevo estudio bíblico. En esta oportunidad vamos a hacer el compartir del estudio del libro de Mateo. Pero allí donde estás te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Bendito Dios, Padre maravilloso, Señor, gracias por este día y gracias por este momento en que unánimemente, Señor, compartimos y escuchamos este estudio bíblico, Señor. Que se haga carne en nuestras vidas, Señor, para que depure nuestros corazones, libere nuestros pensamientos, tengamos mayor entendimiento sobre tu palabra, Señor, y utilízame, Señor, como instrumento, Señor, en este aprendizaje que me has encomendado en el día de hoy. Lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor Jesús. Libro de Mateo. El libro de Mateo contiene 28 capítulos, 1071 versículos y 23.684 palabras, y es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Quién escribió el libro? El libro lo escribió Mateo, también llamado Leví. ¿Y cuándo fue escrito este libro? Mateo habría sido escrito a mediados del primer siglo, probablemente solo unas décadas después de los eventos en la vida de Jesús y de su ministerio, pero antes de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Para quién o a quién fue escrito este libro? Primeramente a los lectores o a los lectores judíos, a fin de aportar suficientes pruebas e incluso pruebas irrefutables de que el Mesías judío había venido a establecer el reino de Dios en la tierra. Mateo ofreció un relato convincente de las buenas nuevas de Jesucristo, citando pasajes del Antiguo Testamento para defender las afirmaciones de los creyentes acerca de Jesús. Al ser un cobrador de impuestos judío, pareciera haber sido bastante acomodado, siendo capaz de realizar una gran cena para Jesús. Incluso sus compañeros, es decir, los otros cobradores, quizá lo vieron como un despreciable colaborador romano. Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo histórico del libro de Mateo? Está escrito principalmente para los judíos. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Mateo comienza con una genealogía de Jesús, el hijo de David, y cita frecuentemente al Antiguo Testamento. Enfatiza las profecías cumplidas en la vida de Jesús y en él mismo como prueba indudable de que él es el Mesías y es el Rey esperado. El Evangelio de Mateo se enfoca en Jesús como el Rey Mesías que vino a establecer su reino. Entre las características principales del libro de Mateo se encuentran que fue escrito conforme a un esquema muy bien o bastante ordenado, dado el orden cronológico del mismo que se muestra en el libro. Como les mencioné hace un momento, el propósito era probar especialmente a los judíos que Jesús es el Mesías. Por eso comienza su evangelio llamándole hijo de David y dando su genealogía. De hecho, es el único evangelista que relata la historia de los magos de Oriente que vinieron preguntando por el rey de los judíos que había ya nacido. Eso está en Mateo 2. Este evangelio, mis hermanos, es el que más citan los primeros escritores cristianos y se discute si fue escrito originalmente en griego, en hebreo o arameo. Y lo más cercano, lo que más coincidimos es que se encuentra sobre este libro es que Mateo compuso los dichos, ¿verdad?, en el dialecto hebreo y después cada cual los tradujo como pudo. Pero todo el pensamiento de Mateo mantiene forma decididamente hebrea. Mis hermanos, el libro de Mateo muestra un verdadero relato y por sobre todo convincente de las buenas nuevas de Jesucristo, citando a pasajes del Antiguo Testamento para defender las afirmaciones de los creyentes acerca de Jesús. El nombre de Mateo significa regalo de Dios, un regalo de Dios. Pero en este punto se me hace importante nuevamente mencionarles que Mateo era un recaudador de impuestos y uno de los 12 discípulos de Jesús. Mis hermanos, los judíos fueron los que más odiaron a los cobradores de impuestos. Para el judío devoto, Dios era el único a quien era correcto pagar los tributos y los impuestos, porque pagarlo a cualquier otra persona era infringir los derechos de Dios. El cobrador de impuestos era odiado no solo en el terreno religioso, sino también porque la mayoría eran notablemente injustos y considerados incluso como criminales. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque aún así Jesús eligió un hombre, en este caso a Mateo, a quien todos los demás lo odiaban, y lo hizo uno de los suyos, lo trajo hacia él. Jesucristo pudo ver en él el potencial en el cobrador de impuestos. Mateo fue diferente a los otros apóstoles, quienes fueron todos pescadores. Él pudo usar una pluma de escribir
y por su pluma llegó a ser el primer hombre en presentar al mundo en el idioma hebreo un relato de las enseñanzas de Jesús. El hombre promedio había pensado que era imposible reformar a Mateo, pero para Dios todas las cosas son posibles. Mateo llegó a ser el primer hombre que escribió las enseñanzas de Jesús. Fue un misionero del Evangelio que cambió su vida por la fe de su maestro. Mis hermanos, el libro, también conocido como el Evangelio de Mateo, comienza llamándole hijo de David y dando su genealogía. Eso lo vemos en el capítulo 1. Por otra parte, en Mateo encontramos que es el que relata la historia de los magos de Oriente, que vinieron preguntando por el rey de los judíos y que éste ya había nacido. Continuamente Mateo apoya todas sus narraciones y todos sus argumentos con el uso repetido de escrituras del Antiguo Testamento, haciendo uso de más de 40 citas, siempre señalando a Cristo y hablando del rey. Esta palabra lo utiliza aproximadamente unas 54 veces. Además utiliza palabras como el reino de Dios y el reino de los cielos. El Evangelio de Mateo se enfoca en Jesús como el Rey Mesías que vino a establecer su reino. Como parte de la estructura, o dicho con mejores palabras, en el libro de Mateo vemos el siguiente contenido: la historia de la llegada de Jesús desde el capítulo 1, porque está escrita en su genealogía. Vemos lo del nacimiento, los reyes de Oriente en el capítulo 2. También vemos a Juan el Bautista en el capítulo 3, en el que aconteció el bautizo de Jesús. En el que aconteció el bautizo de Jesús y se abrieron los cielos y se vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él. Más adelante nos conseguimos con el Sermón del Monte del capítulo 5 al 7 y las demostraciones de su poder. Vemos además milagros desde el capítulo 8 al capítulo 9, las instrucciones misioneras, las 7 parábolas en el capítulo 13, el sufrimiento del Mesías a partir del capítulo 16 al 17, las advertencias en contra de los maestros o falsos profetas, falsos maestros, y los fariseos en el capítulo 23, el discurso del fin de los tiempos en el capítulo 24 hasta el 25, y cerrando cuando el Mesías fue aprendido y crucificado, capítulos 26 y 27, y posterior vemos su resurrección y la gran comisión en el capítulo 28. Como les mencioné, que en este libro encontramos el Sermón del Monte, también es importante hacerles saber que dentro del mismo se encuentran las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amar a los enemigos, la limosna, la oración, el ayuno, los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, la riqueza, la ansiedad o el afán, el juzgar a los demás, la puerta estrecha, la puerta ancha, los frutos para que seamos reconocidos. Nunca os conocí, los 2 cimientos y Jesús sana a un leproso. En definitiva, mis hermanos, el pasaje del Sermón del Monte es una colección de enseñanzas de Jesús para nosotros. Bueno, mis hermanos, estos son parte de los acontecimientos y del contenido que encontramos en el libro de Mateo. Definitivamente los invito a leer este libro maravilloso que consta de 28 capítulos y en donde deja instituido la gran comisión para extender su ministerio. Ya para cerrar y como oración final, Señor, gracias por permitirnos, Señor, en esta noche habernos dado este tiempo, Señor, de compartir en unanimidad, Señor. Que quede guardado en nuestra mente, en nuestros corazones, lo limpie, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Jesús, en ti confío. Buenas noches.